Vamos a aprender a hacer la moldería de un corpiño torzado. Para poder realizarlo, lo primero que tenés que tener son las tazas ojo de pez. La taza ojo de pez es como esta que te estoy mostrando acá, pero si no la conseguís, podés tener una taza común, una taza soft, y recortarle esta parte que ves acá en el extremo. Entonces, una vez que la recortaste, te va a quedar con la forma de la taza ojo de pez que necesitas. Este corpiño torzado, la particularidad que tiene es que vas a ver, de un lado te va a aparecer la taza cuando lo tenemos así entero, y de otro lado tenés la tela lisa, ya que la taza va a estar del otro lado. Este es un modelo hecho con la moldería que te vamos a explicar, así que te va a quedar idéntico. Para hacer la moldería de corpiño torzado, vamos a utilizar las medidas del talle 2. Recordá que podés hacerlo con cualquiera de las medidas de la tabla de talles, pero siempre las correspondientes a las mallas. En este caso, el talle 2 corresponde a un busto real de 90 centímetros. Cuando usás tu tabla de mallas, ese busto pasa a tener 76 centímetros. Como vimos anteriormente, vamos a usar las tazas ojo de pez. Yo acá dibujé el rectángulo que vamos a utilizar 2 veces. Podés hacerlo una sola vez siempre y cuando te acuerdes que tenés que cortar uno para un lado y el otro para el otro lado. Entonces, vamos a partir de un rectángulo que va a tener de ancho la mitad de la medida de contorno de busto, que habíamos dicho que era 76 centímetros una vez aplicado el descuento de elasticidad, con lo cual nos va a quedar de 38. Y de alto vas a utilizar el alto de la taza ojo de pez correspondiente al talle 90, que en este caso es 13 centímetros. Una vez que tenemos dibujados nuestros dos rectángulos, como te expliqué antes, uno para el lado derecho y otro para el lado izquierdo, lo que tenés que hacer es dividir ese rectángulo en 4 partes iguales. Ahora tenés que marcar en el rectángulo que vas a utilizar para el lado derecho, vas a marcar desde el centro 1 centímetro y vas a marcar el punto E. Y luego en el rectángulo que vas a utilizar para el lado izquierdo, desde el centro hacia allá otro centímetro para marcar de nuevo el punto E. Te van a quedar los dos rectángulos, uno que vas a usar para el lado derecho y otro para el lado izquierdo. Ahora tenemos que dibujar el lugar donde va a ir calzada nuestra taza. Lo que vas a hacer es en el lado derecho bajar 2,5 centímetros y luego acá también subir 2,5 centímetros y vas a unir esos dos puntos con una leve curva hacia el punto E. Ese va a ser nuestro molde del lado derecho. Luego, en el lado izquierdo, vas a hacer el mismo procedimiento y vas a recortar esa pieza que yo te pinté de color verde. Ahora que ya tenemos realizada nuestra parte del corpiño torzado, donde va a ir calzada la taza, te voy a enseñar a hacer 2 tipos de coletas que podés utilizar en este corpiño. Por un lado tenés la coleta que podés atar atrás, que es la más común que vemos en este tipo de corpiños. Y si no, te voy a explicar cómo hacer una coleta para utilizar con gancho. En ambos casos tenés que empezar formando un rectángulo que va a tener de alto la medida del alto que tenía tu molde de la taza de corpiño, que en este caso era 13 centímetros, al cual le vamos a restar 3 centímetros para que la pieza de la taza pueda calzarse dentro de la coleta. Luego, de ancho, en el caso de la coleta para atar, vas a tener 1/4 de la medida de busto, que en este caso va a ser 19 centímetros. Recordá que estamos trabajando con un talle 2, en el cual el contorno de busto con el descuento de elasticidad queda de 76 centímetros, con lo cual
la medida va a ser 19. Y vamos a extender 5 centímetros para poder atar el corpiño. Luego lo que tenés que hacer es achicar el extremo en el cual se va a realizar el nudo. Lo que vas a hacer es bajar 4 centímetros, subir 4 centímetros y vas a unir los extremos desde los cuales se une la taza del corpiño hacia esa medida más pequeña y lo mismo hacia el otro. Esta pieza tenés que cortarla 2 veces para un lado y 2 veces para el otro. Y ahí te queda formada tu coleta para atar. Si en cambio lo que querés hacer es una coleta a la cual le vas a colocar un gancho de corpiño de malla, recordá que siempre cuando compres el gancho tiene que ser para malla, que no sea de metal porque se te puede oxidar. La primera diferencia que vas a tener es el largo que va a tener tu rectángulo, que solamente va a ser de 1/4 de la medida del contorno de busto. O sea, en este caso va a tener 19 centímetros. El alto va a ser exactamente igual al modelo anterior, 10 centímetros. O sea, el alto de la pieza de corpiño menos 3 centímetros. Ahora que ya tenés tu rectángulo perfectamente armado, vas a marcar la mitad de ese rectángulo y de acuerdo a la medida del gancho que vas a utilizar, la vas a repartir la mitad hacia arriba de la línea y la mitad hacia abajo de la línea para que quede bien centrado. Y luego vas a unir, como en el modelo anterior, los extremos con la altura del gancho. Esta pieza también vas a tener que cortarla 2 veces para un lado y 2 veces para el otro. Si querés, te lo puedes anotar en el molde, ya que ningún dato está de más. Una vez que ya tenés todos tus moldes hechos, recordá que tenés que darles los márgenes de costura, que es 0,5 centímetros en este caso, y yo te los dibujé con naranja para que veas que rodean todos los moldes. Bueno, y acá te dejo un agregado, ya que estamos, y te voy a explicar si lo que querés hacer es una taza que te quede con frunce. Recordá que el frunce lo que va a hacer es darte más volumen de busto, con lo cual es opcional. Pero bueno, en el caso de que quieras hacerlo, tenés que volver a copiar el molde que tenías y vas a agregar desde los extremos, ¿sí? O sea, siempre desde la punta final, 2,5 centímetros hacia arriba. Y vas a agregar 2,5 centímetros hacia abajo y vas a dibujar tu molde. Ahora te voy a mostrar cómo queda terminado. ¿Ves? Nos quedó mucho más grande, pero siempre la taza nos queda en el centro. Por eso es importante que este agregado lo hagas una vez que ya terminaste tu molde. Luego no te olvides, como siempre, de agregar todo alrededor el recurso de costura.